En esta sesión de Juris.b. En esta noche vamos a tratar el tema aspectos problemáticos de la detención policial. Lo vamos a ver desde un enfoque práctico, no desde un enfoque teórico, desde un enfoque académico, porque muchas veces lo que leemos en nuestro código, o muchas veces lo que se plasman en las jurisprudencias que día a día eh, siguen saliendo, seguimos leyendo, seguimos actualizándonos, muchas veces en la práctica no se cumple. Bien, estos aspectos problemáticos son los que vamos a ver en el día de hoy. Empecemos con definir o dar cierto alcance de lo que es la flagrancia. Esto para las personas que recién están empezando su carrera estudiantil en la universidad o quieren tener algún alcance respecto a lo que es el delito flagrante. Bien, ¿qué tenemos que es la flagrancia? Un concepto básico que todo el mundo ya debe conocer. La flagrancia delictiva es un concepto jurídico que se refiere a la detención de una persona que está cometiendo un delito y que es perseguida inmediatamente después de haberlo cometido. Quiero detenerme un momento a que analicemos o entendamos la palabra perseguida. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la RAE? Perseguida viene a ser la persona que es seguida en el momento. En el argot jurídico vendría a ser la persona que comete el hecho e inmediatamente es seguida, ya sea por un efectivo policial o hasta por el propio agraviado. Y también significa buscar. ¿Por qué buscar? Porque debemos recordar que muchas veces la persona a la cual se le quiere imputar o se le atribuye un hecho delictivo, muchas veces se le pierde de vista. Muchas veces se comete el ilícito en un lugar A, se le pierde de vista y lo atrapan en un lugar B. Ahora, la flagrancia tiene ciertas características: inmediatez temporal, personal y la necesidad. Respecto a la inmediatez temporal, debemos decir de que el hecho delictivo se esté cometiendo o se haya acabado de cometer. Allí encontramos dos supuestos. Que uno de los delitos más comunes, robo, esté el policía, por decirlo, lo atrape mientras está arranchándole un bolso, un celular, etc. En ese momento el policía lo atrape. Sucede muy pocas veces, pero sucede. O que se haya acabado de cometer. Que se haya acabado de cometer, ya lo sustrajo, está dándose la huida y el efectivo policial lo vio desde lejos y lo ve huir. Inmediatamente el efectivo policial corre tras él, a su búsqueda, a su captura. Inmediatez personal, que el delincuente se encuentre en el lugar de los hechos o cerca de ellos. Puede que muchas veces el delincuente se encuentre pasando desapercibido. Ya se cometió el hecho ilícito. El agraviado no lo buscó, pero un efectivo policial lo pudo ver. Lo pudo ver y quiere pasar desapercibido porque se reunió una multitud. Inmediatez personal. Y la necesidad de intervención, bueno, en un delito flagrante, la necesidad de intervención policial es inminente, ¿no? Ahora, la base legal. Debemos tener en cuenta de que la flagrancia únicamente eh, lo vemos en este momento tipificada en la Constitución Política, en el Código Procesal. La detención de una persona, la detención de una persona solamente puede ser motivada por un juez. Entiéndase que si bien el efectivo policial puede detener a un sujeto, es una atribución que le ha otorgado la Constitución. Bien, ahora, pasando al código, encontramos 4 supuestos en los cuales se puede detener a una persona sin mandato judicial.
es la atribución que tiene la policía de poder detener a una persona. El primero, el agente es descubierto en la realización del hecho punible. El segundo, el agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto. Eso lo vemos en la inmediatez temporal. 3. El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después. Me detengo aquí porque esto es lo que les quería decir con que es perseguida inmediatamente. ¿Inmediatamente qué? Inmediatamente de cometido el hecho, posterior al hecho, y si se le perdió de vista, eso es lo que tenemos que discutir. Después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho. El agraviado, entiéndase, un testigo directo, o por medio audiovisual, dispositivo o equipos cuya tecnología se haya registrado su imagen o es encontrado dentro de 24 horas de producido el hecho. A ver, hay que analizar también el tema de medio audiovisual o dispositivos o equipos tecnológicos. ¿Por qué? Aquí es donde yo decía, perseguida inmediatamente. Inmediatamente, ¿cómo vas a perseguir a una persona inmediatamente si la estás viendo a través de medios audiovisuales? Mediante una grabación, tú puedes ver a la persona, al delincuente, llámese, y después, 30, 40 minutos después, recién lo llegas a ubicar, pero ya lo perdiste de vista. Entonces, ahí tenemos esta situación problemática. Como les digo, muchas veces lo que está en el código, lo que vemos en la jurisprudencia, muchas veces en la práctica no se cumple, porque aún así a la persona la llegan a detener, pese a que se le ha perdido su inmediatez, o sea, se le ha perdido de vista. ¿Ya? También tenemos el 4, el agente es encontrado dentro de las 24 horas después de la perpetración del hecho con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubiera sido empleado para cometerlo, o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen que probablemente haya participado o haya sido el autor del hecho delictuoso. Bien, la flagrancia, como ya lo estaba mencionando, tiene tres tipos. La flagrancia propiamente dicha, que vendría a ser los incisos 1 y 2 del artículo 259 del Código Procesal Penal, y la cuasiflagrancia y la flagrancia presunta. Esos ya se van desglosando en el inciso 3 y inciso 4. Bien, en la flagrancia propiamente dicha o flagrancia material tenemos que el sujeto es sorprendido durante la comisión de un hecho delictivo. Aquí tenemos una problemática. ¿Cuál es? La vamos a ver más adelante. Pero les adelanto de que concretamente la detención también presenta una situación problemática respecto a la redacción de las actas, respecto al control de legalidad que tiene que realizarse de la intervención de la persona. En la cuasiflagrancia tenemos que es aquella en la que el sujeto es descubierto inmediatamente después de cometer el delito y es perseguido o encontrado con pruebas que indican su participación. Flagrancia presunta, ya lo hemos tratado en las diapositivas anteriores. Corresponde a cuando el sujeto es hallado poco tiempo después con objetos o evidencias que lo vinculen directamente al delito. Bien, pasando a desarrollar ya los aspectos problemáticos de estos tipos de flagrancia, porque nos vamos a centrar directamente en los tres tipos para plantear las problemáticas existentes. Tenemos que, primero, en la flagrancia propiamente dicha, como ya les estaba indicando, tiene que plantearse un control de legalidad de la intervención. ¿Por qué? Porque está bien, es un delincuente, pero ese delincuente también es una persona, también tiene derechos. Entonces, aquí es donde planteamos este mecanismo procesal, mediante el que un juez evalúa la legalidad de la detención de la persona que ha sido aprehendida en flagrante delito. Bien, como control de legalidad tenemos el control de los actos policiales, de las actas policiales, y que no se haya vulnerado derechos del detenido. Como por ejemplo, tenemos: ninguna persona está obligada a responder preguntas que puedan incriminarla, derecho a la no autoincriminación. No se pueden utilizar amenazas, violencias, engaños para obtener confesiones. Aquí
¿Cuál es el derecho del detenido? Que se le pueda practicar un reconocimiento médico legal, que se le resguarde su integridad física, también que se le resguarden sus derechos. ¿Por qué? Porque una persona no puede ser obligada a confesar o declarar hechos de los cuales él no se considera culpable. Más aún, si es que no se encuentra con la presencia de un abogado defensor. No un abogado impuesto, no un abogado de oficio, que muchas veces lo utilizan para la mera formalidad, no, sino un abogado el cual pueda representar debidamente a su patrocinado. Si se obtiene una confesión bajo presión o sin asistencia legal, esta puede ser declarada nula. Téngase en cuenta eso. El imputado no está obligado a proporcionar información o pruebas en su contra. Debemos tener claro de que no existe el derecho a mentir para salvar responsabilidades, ¿no? Respecto a lo que les estaba mencionando en relación al derecho a la no autoincriminación, debemos analizar ciertas jurisprudencias, ciertas regulaciones que tiene que seguir la policía, porque muchas veces nosotros nos planteamos la pregunta, ¿la policía tiene que seguir la norma, tiene que seguir la jurisprudencia, o lo que pueda él ejecutar en su intención de parar el delito, de detener al sujeto? Bien, aquí tenemos en la primera Sala Superior de Justicia, en el expediente 2303-2022, cuaderno 30, en la cual tenemos que el análisis que se realizó en dicha sala fue: el imputado tiene un conjunto de derechos, recoge el dicho del imputado y, como se ha indicado, el imputado tiene un conjunto de derechos desde el primer acto inicial de la investigación. Desde el primer momento en que lo detienen, ya sea en flagrante delito, él tiene derechos a que se le diga el motivo de su detención, a que se le proporcione un abogado, una serie de derechos, ¿no? Los cuales muchas veces no, no son avalados, no se cumplen por parte de los efectivos policiales. Y a veces hasta por los mismos fiscales, quienes en su idea de creer que están deteniendo a un posible eh, autor de un hecho delictivo, muchas veces pueden cometer ciertas irregularidades o muchas veces detener a la persona equivocada. Bien, no, y dentro de ellos está que él no puede declarar autoincriminatoriamente sin la presencia de su abogado defensor, porque si fuera así, cualquiera dado, hubiera dado una, perdón, así cualquier dato autoincriminatorio e incriminatorio estaría vetado por la falta de esa garantía del derecho de defensa. Ahora, toda acta de intervención debe contener el registro de hechos, que es lo que da objetividad a toda intervención policial y sobre dichos de la medida que se garantice. ¿Por qué? Debemos tener en cuenta de que el acta de detención policial tiene presunción de veracidad constitucionalmente. Mm. Ahora, no servirá de sustento jurídico para justificar una detención en la forma como se ha procedido según el acta de intervención policial. Vuelvo a repetir, esta problemática de el control de legalidad tiene que ser revisada por un juez. Tiene que ser eh, analizada por el juez de investigación preparatoria en una audiencia de prisión preventiva. No solamente esta, sino también tiene que verse o analizarse si es que la persona ha sido detenida dentro de las 24 horas. Si ha sido detenida en la hora 26, ya no se lo va a detener, sino que se lo va a citar. Es algo que también tiene que ponerse a consideración. Lo que les menciono se encuentra, a su vez, en la Directiva 304-2010 de la DIRIGIEN de la Policía Nacional del Perú. Es una directiva la cual todos los efectivos policiales tienen que cumplir a cabalidad. Es lo que les decía, ¿no? Si es que los efectivos policiales tienen que hacerle caso a la norma o a la jurisprudencia, porque muchas veces no son compatibles.
Pasemos al aspecto problemático de la cuasiflagrancia. Esta se encuentra sujeta al principio de reserva judicial. El juez es aquel que tiene la facultad de poder determinar a quién someter a una detención conforme al derecho. A la policía se le dio exclusivamente la función de detener, en la carceleta, entiéndase. Esto quiere decir que si la policía interviene a un sujeto, esa detención debe ser validada por un juez para determinar si la detención en sí es o no válida. La temporalidad es fundamental para la cuasiflagrancia. Tiene que producirse dentro de las 24 horas. Respecto a esta situación, no existe un criterio universal sobre cuánto tiempo después del delito sigue considerándose cuasiflagrancia. Esto puede generar interpretaciones arbitrarias y abuso en detenciones. Es lo que les mencionaba desde un principio, ¿no? ¿Qué sucede si es que se comete el hecho delictivo y se pierde de vista al delincuente? ¿Qué pasa si lo detengo a la hora 16, a la hora 18 o a la hora 20? Ya yo perdí de vista al sujeto, pero tengo al agraviado, yo como policía tengo al agraviado a mi costado diciéndome, es él, ¿puedo ir a detenerlo? ¿En qué casos se puede realizar? Aquí se puede entender que es una intervención por sindicación. ¿Por qué? Como yo le estaba indicando, quien sindica vendría a ser la propia agraviada o un testigo directo. No podría ser un testigo indirecto porque el testigo indirecto no puede reconocer a esa persona, al autor del hecho. Hay un caso en particular en el cual, bueno, no recuerdo en este momento el número, pero es un sujeto el cual es sindicado por la madre de la agraviada. La agraviada nunca lo ha visto. Perdón, la madre nunca lo ha visto, pero la agraviada le comentó. Su hija le comentó, le dijo, es una persona con polo marrón, tez morena, pantalón jean, y la mamá ve a una persona con características similares. Se va a la policía, los indica. ¿Qué tenemos ahí? No. Entonces tiene que ser directamente sindicado por el agraviado, por un testigo directo que haya presenciado los hechos y pueda dar veracidad de la sindicación del imputado, para que se le pueda proceder con su detención. También tenemos, si admite la detención por tentativa o el delito tiene que ser consumado. Aquí tenemos diversas opiniones. ¿Por qué? En casos de violación, por ejemplo, ¿tiene que consumarse el hecho? O en temas de robo, ¿tiene que consumarse el robo? Yo tengo que haberle sustraído, haber completado el hecho ilícito, o puedo ser detenido en el momento en que estoy intentando sustraerlo. Claro que sí, se me puede intervenir, porque ya estoy con la intención y tratando de ejecutar el hecho. Claro que hay delitos los cuales necesariamente necesitan la consumación del hecho para que pueda ser eh, considerado flagrancia, ¿no? Hay delitos continuados, delitos de hecho, bueno, ese es otro tema, pero igual tienen que analizarse en base a esos tipos de flagrancia, ¿no? A ver si es que encaja en la flagrancia para que se pueda ser detenido en ese momento. Como ejemplo, el agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado, por otra persona que haya presenciado el hecho o por medio audiovisual, dispositivos o equipos cuya tecnología se haya registrado su imagen. Lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Vamos con aspectos problemáticos de la flagrancia presunta. El sujeto es intervenido porque existen datos que permiten intuir la intervención, su intervención en el hecho ilícito. Aquí vamos a tratar respecto a qué es intuir, qué se entiende por intuir. Entendemos que es el aspecto subjetivo del propio efectivo policial, intuición, ¿no? Pero para que se cumpla este
aspecto de la flagrancia tiene que necesariamente habérsele encontrado, por ejemplo, un celular que ha sido materia de robo hace unos momentos, hace unas horas, o habérsele encontrado en su posesión, en sus pertenencias, eh, algo que permita inferir y permita intuir de que él ha cometido ese hecho. ¿Cómo que? Un arma. ¿Por qué? Porque el agraviado dice, me apuntó con un arma, tenía un pasamontañas, eh, se arrastró por el piso, tenía la ropa sucia. Entonces, todo eso es mera intuición también. Porque hay aspectos subjetivos los cuales entran a colación en esto. ¿En qué sentido? Si bien las características de la persona que se está por intervenir pueden coincidir con los de la persona que se está sindicando, eh, puede ser, como les digo, mera coincidencia. Puede ser, dice el agraviado, me apuntó con un arma, pero yo soy una persona que está transitando libremente, pero tengo mi carnet de arma, recién salgo del trabajo, trabajo como guardia de seguridad. Entonces, ¿qué sucede allí? ¿Mm? Bien, aquí vamos a tratar respecto a otros aspectos problemáticos de la flagrancia, que es algo que vamos a tener que ver en el aspecto eh, rutinario, ¿no? Ya en el aspecto social. Por ejemplo, perjuicios y sesgos cognitivos del personal interviniente. Tatuajes, color de piel, aspectos generales del individuo. Hay un estudio el cual se realizó en el que se llegó a la conclusión de que todas las personas de color son delincuentes. ¿Por qué? Porque coincidentemente en la cárcel en la que se hizo dicho estudio, las personas condenadas son todas de color. Es algo meramente subjetivo, ¿no? Muchas veces hemos visto a personas blancas, ojos azules, altos, fornidos, que son delincuentes. Un caso conocido recientemente, muchos ya lo deben conocer, el comediante Grillo, en el refirió que se le intervino por, por cuestiones raciales, por su color de piel. Pero hay que tener en consideración de que él tenía lentes, tenía una gorra. Entonces, para un efectivo policial que en su día a día siempre está alerta a la prevención del delito, porque hay que recordar que el efectivo policial no necesariamente detiene cuando viene alguien a denunciar o cuando ve el delito. No muchas veces sucede eso. Se puede solicitar un control de identidad a una persona y por su nerviosismo se le puede pedir su DMI o se le puede proceder con un registro y en ese momento, digamos, le encuentran un arma, le encuentran droga, municiones, son delitos comunes, de peligro común, pero sucede, ¿no? Muchas veces no necesariamente es por sesgos o perjuicios que tenga el propio efectivo policial, sino que debido a su labor ya tiene, digamos, ese olfato para llegar a una persona la cual está inmersa en un acto delictivo. Bien, otro aspecto problemático es la instrumentalización de la presión mediática como fuente de información para detener. La cobertura mediática constantemente genera una percepción de urgencia en la sociedad y en las autoridades encargadas de la seguridad y la justicia. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Recientemente, una banda criminal eh, puso una bomba en la fiscalía ubicada en la ciudad de Trujillo. Es una noticia a nivel nacional. Los efectivos policiales están alerta. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Intervenir a cualquier persona mínimamente sospechosa. Puede que ni siquiera represente un gran peligro. Puede que sea simplemente una persona eh, discutiendo con otra en la calle y proceden con su intervención. Y los efectivos policiales van y lo detienen.
no por perjuicio, no porque le tengan algún tipo de animadversión, sino porque están alerta, están constantemente, eh, podría llamarse, en la necesidad de encontrar, ubicar y detener y prevenir el delito. Porque nadie quiere que, bueno, en este momento están de moda las extorsiones, nadie quiere que un extorsionador que bien pudo haber sido detenido previamente en un control de identidad, eh, atente contra el bienestar de uno, ¿no? Ahora, también tenemos pérdida de independencia en la acción policial y fiscal. En sistemas autoritarios o en democracias debilitadas es frecuente que el Poder Ejecutivo busque controlar las investigaciones judiciales para consolidar su dominio sobre otras instituciones. Un caso el cual está siendo bastante mediático es respecto del congresista, el cual está siendo investigado por presuntamente eh, haber armado una red de prostitución en, la, en el Congreso. Ahora, ¿qué tipo de relación tiene? Que uno, sistema autoritario en el sentido de que puede promulgar leyes a su favor. Uno. Dos, tratar de distraer la atención. ¿Por qué? Porque recordemos que, bueno, tiene cierto poder, ¿no? Puede dirigir o tratar de redirigir la investigación hacia otra persona. Ahora, yo sé que ha sido una exposición quizá un poco rápida y se han dejado bastantes preguntas, las cuales quiero responder para ustedes. Ya se me van a transmitir las preguntas para poder absolver sus dudas, porque es un tema bastante amplio, sinceramente. Y como menciono, estos son aspectos problemáticos los cuales se ven referentes a la práctica, no necesariamente en la teoría, porque en la teoría cogemos un libro, leemos una jurisprudencia y nos enteramos respecto a qué trata, ¿no? Pero de manera concreta, en la práctica, vemos otro tipo de situación. Bien, en ese sentido, podemos ir aperturando la ronda de preguntas con la venia del ponente. Así que vamos a iniciar con la pregunta del colega Edgar Medina, quien nos señala lo siguiente. En temas de supuesto transporte de arma, ¿cómo puede un policía determinar que hay flagrancia? Una pregunta bastante interesante. ¿Cómo puede un policía probar que hay flagrancia en la en la posesión de armas? Eh, Primero, ¿cómo es que se lo interviene? Hay que determinar. ¿Se lo interviene en un auto? ¿Se lo interviene transitando? ¿Por qué es importante esa pregunta? Porque hay que tener en consideración de que el efectivo policial, si se encuentra en un vehículo, eh, tiene que poder ver el arma. Es decir, la persona se encuentra sentada y el arma está a plena vista, siendo de que, primero, determinar es su vehículo, es emprestado. Si se lo encuentra transitando, primero hay que determinar si es que al momento en que lo intervienen o le solicitan, no sé, un control de identidad, la motivación del por qué se le está interviniendo. También tiene que verse aspectos referentes a tiene licencia, no tiene licencia, eh, es un arma legal. Es una situación eh, bastante, como podría decirse, que tiene que pasar a análisis. Análisis de la situación en la cual se le encuentra el arma. La pregunta ha sido un poco abierta, si hubiera sido un poco más específica, se hubiera podido responder mejor. Pero bueno.
Seguimos con las intervenciones. Esta vez el colega Isaí nos señala lo siguiente, es que podría volver a repetir la directiva de detención. Claro, eh, la directiva es la número 0304-2010 de la Dirigen, en la cual se establecen los parámetros en los cuales los efectivos policiales pueden detener en flagrancia, que ahí mismo se establecen los tres tipos de flagrancia que he estado mencionando, ¿no? La flagrancia propiamente dicha, la cuasiflagrancia y la flagrancia eh, por indicios. Bien, asimismo, invitamos a los colegas a que puedan dejar sus preguntas en el chat o también quienes deseen activar sus micrófonos tienen la posibilidad de poder levantar la mano y así cederles el uso de la palabra. Así que también los invitamos a ello. Nos pregunta el colega Alfredo respecto a su última intervención, ¿qué directiva es? Justo lo tengo en la pantalla, ya lo había mencionado, la directiva 304-2010 de la Dirigen, de la Policía Nacional del Perú, en la cual se establecen los tipos de flagrancia. Bien, agradeciendo la aclaración. Seguimos con intervenciones que nos han dejado por medio del chat interno. Eh, Hay una pregunta también de recapitulación de un colega que nos pregunta acerca de los tipos de flagrancia. Bueno, los tipos de flagrancia vendrían a ser la flagrancia propiamente dicha, flagrancia material, la cuasiflagrancia y la flagrancia por indicios, que es lo que acabo de mencionar hace un momento también. Eh, para recapitular, la flagrancia propiamente dicha es cuando detienen a la persona en el momento, cuando está sucediendo el hecho delictivo o cuando ya sucedió, pero en ese momento se está dando la fuga. La cuasiflagrancia es la por sindicación, ya sea de un testigo directo por el propio agraviado o mediante un medio audiovisual, una grabación, llámese, ¿no? Y la flagrancia por indicios, la cual le permite al efectivo policial inferir de que la persona detenida cometió el ilícito, ya que se le encuentre el objeto materia de sustracción o algún objeto que haya sido utilizado para cometer el hecho delictivo, ¿no? Asimismo, otro colega nos consulta en sí, bueno, más un tema de opinión respecto al tratado en esta clase. Si es que finalmente este plazo máximo de detención policial le resulta a su impresión razonable o si tiene algún comentario al respecto. A ver, planteando de que la detención dura 48 horas, a mi parecer, las 48 horas es un plazo bastante razonable. Ahora, si vamos respecto al plazo en casos de banda criminal, de terrorismo, en caso de drogas, en el cual se habla de 15 días, a mi parecer es un poco excesivo. Creo que las diligencias que podrían realizarse en un plazo de 10 días sería bastante prudencial y sobre todo proporcional, ¿no? Asimismo, me parece que hay una pregunta adicional del colega Rafael que creo que ya ha sido respondida en sí. Para igual indicarle, nos pasaba a preguntar si es que la detención por flagrancia es de 24 a 48 horas. No, la detención por flagrancia por delitos comunes es de 48 horas, pero ¿en cuánto tiempo pueden detener a la persona? Se le puede detener dentro de las 24 horas después de cometido el hecho delictivo. Dentro de 24 horas, los efectivos policiales pueden detener a esa persona. ¿Por cuánto tiempo se lo detiene? Por 48. Entonces, los tres tipos de flagrancia tienen que detenerse al delincuente dentro de 24 horas. Si bien hubo un momento en el cual la cuasiflagrancia no tenía plazo, actualmente sí lo tiene.
de no haber más intervenciones, tanto por audio como por chat, en las distintas plataformas en las que nos están siguiendo. Con esta sería la última intervención de esta noche. Así que de nuestra parte, de parte del equipo académico de Juris.p, el agradecimiento al abogado Alberto Moncada Cerdán por su participación en esta ponencia y por la destacadísima explicación en lo que respecta a los aspectos problemáticos de la detención policial. Bien, no sin antes pedirle unas palabras finales para poder concluir con la ponencia. Bueno, eh, respecto a las problemáticas, los aspectos problemáticos, es un tema bastante amplio. No es algo el cual pueda, creo que, verse en una clase de tan poco tiempo, ¿no? Si bien yo lo he tratado de resumir en esta oportunidad para que, sobre todo, darle unos alcances respecto a la práctica de la detención en flagrancia, es algo el cual es bastante rutinario y sobre todo uno como abogado litigante ve en el día a día, es algo bastante cotidiano, como les vuelvo a repetir, y es algo de que si no lo vives, no lo entiendes.